Queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Comienza en Radio Guadalquivir el camino de la fe. El Papa Francisco nos invita constantemente a trabajar por la cultura del encuentro, de manera simple, como hizo Jesús. Que al mirar a los demás no nos fijemos tanto en lo que nos separa, sino que sepamos construir un mundo mejor a partir de lo que nos une. Queridos hermanos y hermanas, todos los muros caen, todos. Sigamos trabajando para construir puentes entre los pueblos. Segundo puente, la confianza. Bueno, yo conocí a Pilar, mi mujer, un lluvioso día de diciembre del 68. Unos amigos tenían la intención de presentarme a una chica que decían que me iba perfectamente, y bueno, un poquito escéptico, pero bueno, pues habrá que probar, ¿no? Parece que el asunto no fue mal, porque el hecho fue que a los 8 meses aproximadamente nos casábamos. Tuvimos 5 hijos. Pablo nació en un momento un poco difícil porque los 4 eran muy pequeños. Yo no tenía quizá mucha experiencia en la educación de los hijos, y José Luis en aquella época estaba poco en casa, trabajaba. Yo no trabajaba, pero fuera de casa, y yo tenía la sensación de que no lo hacía bien, pero tampoco sabía. Necesitaba una atención más específica porque no le gustaba mucho aprender, estudiar. La lectura le costó. Como era muy activo, muy dinámico, muy alegre, muy de relaciones con los demás, pues se centró más en jugar con los demás, en hacer favores a los demás. El tema venía de lejos, ¿no? Pero ya con 11 años, 10, 11 años, el asunto empezó que ya Pilar optó por ponerle profesor particular, que ha debido tener siempre. Pero lo que pasa es que los profesores particulares también rotaban porque se marchaban al no encontrar eco en el alumno, ¿no? En el colegio, conforme las faltas de las malas notas o tal iban esto, pues entonces pues iban llamadas de atención, esto y lo otro. Lo echaban, pero lo echaban pues, por 3 días, por una semana, y en esa época yo me lo llevaba a la oficina, pero vamos, ahí se comportaba normal, se hacía amigos de todos los de la oficina. Tenía 15 años, no tenía carnet, y me llamaron que tu hijo va dando botes con tu coche por la calle. Y claro, fui en busca de él y si yo ya sé, bueno, pues nada. Y cosas de esas
que nos inquietaba mucho porque no tenía freno, tenía muchos amigos, salía por la tarde, decía que iba a merendar, pero se le juntaba con la noche. Entonces era una situación pues para preocupar realmente. De pequeño la verdad es que sí que me gustaba ir al colegio porque rápido hice amigos y lo pasábamos bien. Y bueno, pues iba a las clases y al principio pues tampoco recuerdo si me costaba mucho, si sacaba buenas notas o no, pero sí que es verdad que ya en torno a lo que era entonces séptimo de GB, pues con 11, 12 años, pues sí que es verdad que ya me costaba más los estudios y bueno, pues hacíamos más gamberradas con los compañeros, pinchábamos al profesor y en fin, pues ahí es cuando ya recuerdo que empecé a tener como más dificultades o más problemas con los profesores en el colegio y demás. Recuerdo que fue en torno a séptimo de GB y bueno, pues ya pues ahí empezamos a hacer gamberradas, pues por ejemplo me acuerdo una, cuando teníamos examen en la última hora antes de comer, pues el profesor dejaba el maletín lleno de exámenes encima de la mesa, nos íbamos a comer, comíamos rápido, para luego en el ratito que teníamos de recreo, mientras el profesor se tomaba el café en la cafetería con los demás profesores, entrábamos por la ventana sin que nadie nos viera a la clase y copiábamos el examen del mejor de la clase, que al final también nos pillaban porque no sabíamos ni hacer eso, vamos. Hubo una vez que no sé qué travesura fue, que no conseguían encontrar quién había sido y entonces dijeron preguntarle a Pablo a ver y dijo otro profesor, no, él no ha sido porque estaba castigado por otra cosa. Entonces, bueno, iba poco a clase y entonces me empezaron a quedar de todo, ¿no? Y entonces ya ese año, en octavo de GB, pues tuve que repetir curso ese año. Luego, ya también los veranos, estuve varios veranos internado en distintos colegios y entonces pues ese octavo de GB lo repetí, luego en primero de BUP por los pelos lo pasé y luego ya, aparte de más dificultades, pues entre que no iba a clase, que había follones, que los profesores, que no sé qué, bueno, pues ya me habían dicho que si volvía a repetir curso que tenía que dejar el colegio. Esto en mi casa también me acarreaba muchos problemas porque, bueno, pues las notas, que si discutía con mis hermanos, pues siempre daba problemas, siempre discutía con mis padres porque me castigaban sin salir y me escapaba, etcétera, etcétera, o me iba con un amigo y se me olvidaba avisar que me había ido y no aparecía y luego me quedaba en su casa al día siguiente y me preguntaba dónde estaba, en fin. Y entonces mis padres también me habían avisado de que si tenía que dejar el colegio, pues que igual que había estado varios años internado en verano, pues que buscarían un colegio internado de invierno. Aquel final del verano, pues mi padre había coincidido con un amigo que trabajaba de la directora en un colegio y entonces pues que en Jaén, que al mismo tiempo comenzaba una universidad y por lo tanto había una residencia de estudiantes, que un sacerdote, en fin, el caso es que coincidía la posibilidad de que yo estudiara en ese colegio viviendo en una residencia de estudiantes. Entonces, no era un internado de invierno, pero bueno, y por ese motivo pues decidieron mis padres y a mí ya como me habían avisado, pues tuve que aceptarlo también, lo que yo digo irme de casa, pero vamos, pactado, pero con 17 años, con 2 maletas, todavía recuerdo la escena de mis padres despidiéndome, todo con besos y abrazos, y aquellas 5 horas de autobús pues son inolvidables y llegué a una ciudad donde solo tenía el teléfono del director y del director de la residencia y un amigo mío que había coincidido en aquellos internados de verano que me dejó una parte del uniforme para poder ir al colegio en uniforme. Y al día siguiente pues fui al colegio preguntando por el director y así empecé los papeles y allí empecé uno de los años más duros, difíciles, pero que bueno, pues que más me han ayudado también, ¿no? Las primeras semanas yo vivía en una residencia que estaba prevista para universitarios y como yo estaba todavía en el colegio, pues tuve que vivir solo y organizarme, ¿no? Porque, bueno, pues entre comillas le pedimos el favor de que me dejara vivir, aunque todavía no había empezado oficialmente la residencia. Incluso recuerdo que venían algunos estudiantes a ver la residencia con sus padres y yo me encargaba un poco de enseñarle la casa, ¿no? Yo vivía solo y me tenía incluso que hacer la comida o organizarme y ponerme el despertador para ir al colegio porque vivía solo.
Y entonces aquello me acuerdo que me marcó, ¿no? O luego, pues cuando me llegaban las notas, pues no le llegaban a mis padres, me llegaban a mí, ¿no? Y era yo el que tenía que afrontar pues esos suspensos, o cuando tenía que llegar, porque la residencia era de estudiantes, pero tampoco era ni como un colegio mayor, había una organización, cada uno llegaba cuando quería y como quería. Entonces yo ya empezaba pues como a salir todos los fines de semana, incluso los jueves, porque los de Derecho no tenían clase los viernes, entonces salía con los universitarios, porque yo tenía ya una edad casi de universitario, y salía con los del quinto curso, los que entonces era el COU, que ahora es creo que el segundo de bachillerato, y salía luego con los de mi clase, y entonces, bueno, pues me preguntaban una vez que cómo salía tanto, digo, porque tenía distintos grupos de amigos, y entonces, bueno, siempre recuerdo que cuando llegaba a las tantas de la mañana me preguntaba, ¿y mañana qué, no? Entonces, porque ya no tenía quien, entre comillas, me reiría las gracias, o bueno, pues que vivía solo, entre comillas, no tenía quien me regañara cuando llegaba a casa, ni siquiera me levantaba a las tantas, y luego íbamos otra vez a tomar un café o una cerveza que se alargaba hasta la hora de comer, luego te echabas la siesta, luego te salías a las copas, y entonces era todo el fin de semana, insisto, que empezaba el jueves, pues de amistades y de planes, y bueno, pues tampoco estudiaba. Pero eso, insisto, llega un momento en el que uno se empieza a dar cuenta de decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Y después qué, no? ¿Y a dónde vamos a llegar? A pesar de todo esto, aunque parecía un poco contradictorio, ¿no? Porque yo hablaba, o sea, iba a misa, confesaba, pero yo empezaba a darme cuenta que mi vida no tenía sentido y que lo empezaba a pasar fatal, porque aunque, insisto, salía de fiesta y tenía mis amigos y demás, pero luego por la noche lo pasaba muy mal. Y decía, bueno, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Y yo tenía mi relación con Dios, pero empezaba, entre comillas, a enfadarme un poco, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Y que yo voy a misa y rezo y a mí no me ayudas, ¿no? Porque mi vida no tiene sentido, porque yo sigo suspendiendo, mis amigos ya van a empezar la universidad, mis hermanos, mis padres están en Madrid y yo aquí estoy solo. Y entonces, bueno, pues yo reconozco que jajajiji, pero por las noches durante 9 meses fueron un infierno. Y yo seguía practicando, pero empecé un poco como a revelarme un poquito a Dios. Entonces me acuerdo perfectamente como en el colegio había estudio o misa. Entonces, pues con tal de no ir al estudio, pues iba a misa. Entonces iba a misa todos los días, pero tal. Incluso pues a veces hacía de monaguillo, ayudaba a misa y tal. Y siempre había un sacerdote disponible para confesar. Entonces yo me acuerdo que un día, creo que fue pues en torno al mes de mayo, a final de curso, después de todo esto que acabo de contar, entonces me confesé, pues en ese momento, después de comulgar, le dije, Señor, no entiendo nada, no, creo que estás aquí, pero porque me lo han contado, no puedo más, mi vida no tiene sentido, yo no puedo seguir así, por favor ayúdame, solo te pido si me haces feliz, solo quiero que mi vida tenga sentido, que me merezca la pena levantarme por la mañana, que si me haces feliz te doy lo que tú me pidas. Y en ese momento pues experimenté pues eso, una paz interior muy grande, no pasó nada, ni me levé del banco, ni aparecieron angelitos, ni nada, simplemente escuché una voz dentro de mí, que como que fuese mía, pero no era mía, y dice, sé todo lo que has sufrido, sé todo lo que has llorado, no tengas miedo, yo voy a estar contigo, todo va a salir bien. Y una paz muy grande, de hecho yo creo, no recuerdo bien, pero que terminó la misa, yo seguía ahí llorando, sentado, tapándome la cara, y subí las escaleras a clase como si nada, pero bueno, pero algo había cambiado, ¿no? Yo esto no le conté a nadie, ahora lo cuento un poco así, redactándolo un poco, pero entonces pues no sé si le di mucha importancia. También es verdad que a final de curso los universitarios ya se habían ido cada uno porque ellos terminaban antes las clases y empecé a vivir solo también. Entonces bueno, pues ahí empecé a darle muchas vueltas a la cabeza y así es como intenté terminar el curso de Jaén. Tampoco fueron muy buenos los resultados, entonces volví a repetir otra vez ese segundo de BUP, pero curiosamente aquel verano coincidí con un amigo del colegio que llevaba un año estudiando en Estados Unidos. Entonces me animó mucho a que me vaya con él a estudiar, que era más fácil y que era... Entonces, pues fui a ver a mis padres y les propuse esto. Y me dijo mi padre, ya no sabemos qué hacer, como último cartucho, ¿no? Y entonces, pues yo mismo llamé al colegio, porque no fue por una agencia, sino que yo fui al ministerio, preparé los papeles, llamé al colegio, me buscaron una familia que me acogía y la verdad es que sí, le pedí a mi padre el dinero para el billete de ida, me dijo, búscate la vida, organízate, y luego después me tuve que poner ahí a trabajar y demás, pero bueno, pues sin saber absolutamente nada de inglés, nada de nada, mi padre me apuntó en la mano la palabra gate para poder acertar en la puerta de embarque para llegar al sitio donde iba, porque eran tres escalas de avión, y allí me presenté en Estados Unidos, pues a ver qué era de mí, ¿no?
con esa trayectoria, y cuando termina en Jaén, un septiembre, exactamente, entonces ahí fue cuando tomamos la decisión más fuerte, que decir, vamos a ver, te vas a ir a Estados Unidos con un billete de ida, no de vuelta, y no vuelvas hasta que por lo menos sepas inglés. ¿Sabes? Yo digo, un poco por decir, bueno, es un tío espabilado y tal cual, por lo menos que sepa inglés y algo nos valdrá. Pero claro, esto tampoco era moco de pavo, irse a Estados Unidos, ojo, sin saber ni palabra de inglés. Y además le dije, vete al colegio que te dé la gana. O sea, porque yo no tengo allí conocimientos. Y entonces, él se las organizó. Tenía un amiguete que estaba estudiando en Estados Unidos, eligió eso, y allí, pues en el mes de octubre, consiguió que la admitieran en un colegio en el que su amiguete le había hecho una mano. Con la condición de que le decían que hablaba inglés, claro. Pero al poco tiempo se dieron cuenta de que no distinguía men de woman, y entonces los servicios, las toilettes, las confundía. Bueno, pero pese a eso, puedo decir, por eso de que no hay quinto malo, de que nosotros fuimos a verlo en Navidades, porque acá había que echarle un poco una mano, ¿no? Y nos vino al aeropuerto a recoger en un coche Chevrolet de estos americanos, de 20 años de antigüedad, ¿no? El tío se manejaba francamente bien en inglés, por la mañana iba al colegio, por la tarde iba a una hamburguesería a trabajar, y los fines de semana cortaba el césped no sé dónde. Y entonces ya vino un asunto muy grave, y es que desapareció de ese colegio y un buen día nos anuncia que se ha matriculado para el segundo curso en un colegio protestante. En Estados Unidos estuve 2 años. El primer año entré en un colegio católico, Nuestra Señora de la Bahía, Notre Dame. Yo es verdad que bueno, pues seguía riéndome mucho, pasándomelo bien, entonces estaba siempre pues, haciendo bromas, pero claro, como no se entendía por el idioma, mis bromas no hacían ninguna gracia, sino todo lo contrario, se pensaban que estaba riéndome de ellos o lo que sea, entonces se creó un ambiente ahí un poco rarillo. Entonces, bueno, allí terminé esos exámenes, aprobé curiosamente porque, bueno, pues mi amigo Javier me ayudaba mucho, él ya estaba un año por encima, pero cuando yo tardaba mucho en hacer los exámenes me quedaba el último, y entonces él siempre me esperaba en el aula y el profesor le dejaba entrar y miraba por la ventana y al mismo tiempo miraba de reojo los exámenes de los otros y con las manos me decía la 3C, la 4A, y así terminaba los exámenes y podía... Y terminé ese año. Lo que pasa es que, bueno, pues como digo, no fue por estudios en este caso, pero como estaba siempre de fiesta, porque había la gente malos entendidos y había habido follón, y como yo tenía ya pues la edad de universitario, pues vieron oportuno que tampoco siguiera en ese colegio. El otro día, curiosamente, descubrí la carta de expulsión. Decía que, bueno, que un chico muy majo, pero que sería mejor que estudiara en otro ambiente. El caso es que fue un chasco, ¿no? Yo ahí reconozco que me entristeció un poco porque yo veía ya que podía terminar el bachillerato y volverme a España cuando solo me quedaba un año, pues era muy complicado. Y entonces, pues bueno, pues empecé también a rezar, ahí tuve una experiencia con Dios porque le supliqué, fui a hablar con el cura del cole, en fin, hice lo que pude, pero no había nada que hacer. Entonces una familia amiga de Estados Unidos, pues se lo tomó un poco como algo personal, ¿no? La familia en la que yo vivía el primer año también se enteró de los problemas que había habido en el colegio y entonces también decidió pues, que ellos tampoco me acogían el año siguiente. Entonces me vi un poco en la calle. La única posibilidad era un colegio pequeño, protestante. Ahí en Estados Unidos no choca tanto, ¿no? Porque yo la primera iglesia que pisé en Estados Unidos pensando que era católica era protestante y bueno, pues tampoco pasa nada, digo, luego no volví, yo iba siempre a la católica, pero el caso es que cuando le dije a mis padres que yo me volvía a estudiar a Estados Unidos en un colegio protestante, mi madre le entró un shock, que casi le da un peperleque, y mi padre dijo, hijo mío, hemos hecho todo lo que hemos podido, ya lo que sea. Y entonces me volví ese segundo año a Estados Unidos, al colegio protestante, a estudiar el último año. Fue una preocupación tan grande porque me parecía que yo tenía la culpa, que esa actitud de Pablo era una huida
por falta de comprensión, de acogida, ¿sabes?, de poco entendimiento por parte nuestra. Y entonces yo me sentí mal. Y incluso la imaginación pues te hace pensar que no se va a poder enderezar, que esto va a ir a peor. Pues como curiosidades, pues que yo seguía yendo a misa y yo a veces, pues el miércoles de ceniza iba a misa a las 7 de la mañana y cuando aparecía en el colegio protestante con la ceniza en la frente me preguntaban qué era. Todo el mundo sabía que yo era el católico. El católico, llevaba una estampa de la Virgen en la cartera y luego fue así que bueno, en la clase de religión o cuando teníamos oración protestante, pues yo siempre al final rezaba mi Ave María y entonces el profesor de religión me pidió que les explicara a los alumnos los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Entonces yo me fui a la casa diciendo, joder, lo que me faltaba, y me tenéis que ver a mí por la noche, que no había pegado sello en toda mi vida, estudiando los sacramentos para poder explicar a los protestantes los sacramentos de la Iglesia Católica. Y así fue un poquito pues, en Estados Unidos como fue. Luego ya me vine a España y tuve, como decía, convalidar las asignaturas, los cursos de tercero y COU allí, en España como segundo y tercero, porque el segundo no lo había aprobado. Y entonces luego me matriculé en una academia para sacar el COU, el último año de bachillerato, pero como yo venía con un título americano de haber terminado el bachillerato, entré en una escuela, en una universidad privada de marketing que me aceptaban ese título. Entonces estudié primero de carrera de marketing y segundo de bachillerato, por decirlo así, en el mismo curso. Y entonces allí también seguía rezando, intentaba ir a misa, a confesar como podía, y veía que allí iban sacando las notas y veía como una luz al final del túnel porque mi problemática era terminar el bachillerato para poder hacer una carrera para ser alguien en la vida, entre comillas, ¿no? Y entonces esta era mi pelea con Dios, ¿no? Y en estas me encontraba cuando entre el primer año y el segundo de Estados Unidos vengo a Madrid, a Pozuelo de Alarcón, a casa de mis padres, y aunque mi madre me había hablado de que había venido un cura muy majo, basta que no le diga a mi madre para que no vaya, pero curiosamente mis amigos del barrio, que eran de misa de domingo y de aquella, vamos, y bastante, pues resulta que me hablaban de que iban a misa con un sacerdote y que había un grupo de jóvenes y que me fuese, y entonces curiosamente pues me llevaron a conocer el sacerdote, esa parroquia que acababa de empezar, que era un barracón muy pequeño y entonces bueno, pues allí conocí a ese sacerdote y a esos jóvenes y esas catequesis. No conocíamos ni al sacerdote, ni al párroco, ni nada, pero como era un barracón y estaba al lado de casa, pues nosotros empezamos ahí. Y él, este muchacho Pablo, venía con nosotros de vez en cuando, porque nosotros los domingos sí que nos gustaba ir con todos los que vean, pero como este siempre tenía cosas que hacer, pues, pero bueno, venía con nosotros de vez en cuando. Y de su época de colegio, en la que por no asistir a clase, pues entre otras varietés se apuntaba a ayudar a misa, pues aquí también un buen día de esto, era un barracón que estaba empezando, el cura estaba solo, pues parece que se optó por ayudar a la misa. Y a la salida de misa o al día siguiente el párroco se le acercó a Pilar. Sí, me dijo, ¿tú eres la madre de Pablo? Sí, señor. Mira, ¿y no te has preguntado si podría ser sacerdote? Entonces le contesté, está usted muy descaminado, está confundido. Soy la madre, pero no. Yo soy la madre de Pablo. Y entonces me dijo, ¿tú tienes fe? Y digo, pues sí, señor. Pues haz el favor de rezarlo. A ver, porque todo se puede conseguir rezando. Yo tenía verdadera ilusión de tener un hijo sacerdote y la posibilidad de que Pablo no fuera, pues tampoco podía yo... resistirte, vamos. Sí, entonces intensificamos los rezos, vamos, pedir por Pablo, pero no pensábamos ni mucho menos
yo creo que fue aquel verano que le dije, ¿quiere que le ayude a misa? Porque como yo había aprendido en el colegio, en vez de ir a estudiar, iba a misa, pues yo tenía pues, 19 años, pero me dijo, ¿no te da vergüenza? Le dije, no. Y entonces le ayudé a misa, tal, pues me confesé, tal. Yo no sé si fue entonces que me preguntó, dice, ¿pero tú te has planteado ser cura? Y le dije, usted, no sé, le dije un insulto o algo, dije, ¿usted está loco? Dice, mira, no depende de ti, sino lo que Dios quiera. Habla con él, pregúntaselo. Entonces yo reconozco que la había tratado y me fascinaba porque era súper alegre, súper contento, explicaba las cosas, los jóvenes estábamos muy contentos y me llama la atención. Y con ese gusanillo me volví al segundo año de Estados Unidos, en el que yo me acuerdo una noche que rezando de rodillas al lado de la cama, pues terminé apoyándome medio cuerpo encima de la cama diciendo qué va a ser de mi vida, ¿no? Y gritando a la Virgen María que me ayudara, ¿no? Porque ahí en Estados Unidos igual, uno lleva una vida pues, de mucha actividad, de muchos amigos, de muchas cosas, pero luego también pues, yo tenía mi momento de soledad y de preguntarle a Dios y de soñar un poquito con ser feliz. Yo no quería grandes cosas. Y bueno, pues allí, como digo, ese fue el año del colegio protestante, que tenía que explicar el catecismo, entonces se junta un poquito todo esto, pues hablaba con un sacerdote allí y... Bueno, tampoco he dicho que empecé a trabajar para sacar dinero, comprarme un coche para poder luego afrontar el colegio, la universidad y tal. Y entonces, bueno, pues terminaba de trabajar los domingos a las 8 de la noche, a las 9, y cogía el coche y me tenía que ir al otro lado, al pueblo al lado, algo más lejos, para poder ir a misa el domingo. Y con esas me vine a España, que tenía muchas ganas, y hice la maleta unos días, vamos, llevaba varios días ya con la maleta hecha, escondida bajo la cama porque quería volverme. Y quería volver a aquella parroquia, a aquellos jóvenes, a aquel sacerdote. Entonces enganché y ahí es donde empezamos esas catequesis que os contaba. Y esto, pues me vi con ese deseo de tener la felicidad que tenía ese sacerdote. Dice, yo quiero ser como él, pero sin ser cura. Pero por otro lado me ronroneaba el, si tú me haces feliz, yo te hago lo que tú me pidas, yo te doy lo que tú me pidas. Entonces yo me empezaba a rayar diciendo, bueno, si tú me haces feliz, te doy lo que tú me pidas, estoy empezando a ser feliz, ¿qué quieres? Ser cura. Digo, no me hagas esto. Y yo me acuerdo pues incluso en un bar pues a las 3 de la mañana, porque yo seguía con mis amigos, con mis fiestas, llevaba mi vida normal, yo rezaba, iba a misa, tal, y a las 3 de la mañana pues miraba a los dos lados que no hubiese nadie y miraba al cielo y decía, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y no se me iba a la cabeza el que Dios me llamaba. Entonces me acuerdo pues que eso fue recién llegado de Estados Unidos y ese mismo verano pues el sacerdote, don Jesús, de la parroquia, me dice, oye, ¿por qué no te vas con unos seminaristas a un viaje? Y yo reconozco que la palabra seminarista tampoco me sonaba mucho. Y dije, pues mira, si me lo ofrece este sacerdote que me cae tan bien y que es tan majo y que me está ayudando tanto, pues me fui y me encontré ahí un grupo de chicos y digo, ¿y dónde están las chicas? Claro, luego ya me entendí bien que no era plan de chicas porque eran seminaristas. El caso es que me fui y ahí rezábamos el rosario y había oración y tal. Y yo venía a Estados Unidos, insisto, con estas ideas, pero tampoco tenía así un esquema de oración o de vida organizado. Y entonces, bueno, pues me acuerdo un día que dije, llevamos ya 4 o 5 días, entonces no tenía móviles y llamaba desde la cabina a mi casa, y dije, joder, llevo 4 días aquí, yo creo que he rezado lo que no he rezado en mi vida, y me lo estoy pasando bomba. Y me acuerdo que esto, bueno, pues que yo les decía que yo no quería ser cura, y había uno que se iba a meter al seminario al año siguiente, en septiembre, pero vine muy contento, y ahí me tocó mucho. Y volví otra vez a la parroquia. Yo hablaba todas las semanas con el sacerdote, incluso alguna vez me ayudaba. Y bueno, pues ahí comencé a rezar, a ir a misa, digo, todos los días, pero con lo que decía antes, con ese trato con el Señor, un Señor que me conoce, que me comprende. Yo experimenté que era la primera persona que no me había o juzgado, o rechazado, o regañado, ¿no? Sino que me comprendía, que estaba de mi lado y era como mi pequeño amigo secreto. Y luego la relación con este sacerdote, que también me acuerdo que quedé con él un domingo por la mañana, y se me lió la cosa y dejé a un amigo mío a su casa a las 8 y pico de la mañana, me duché y fui a la parroquia y le dije, mire, don Jesús, lo siento, pero es que yo vengo de fiesta ahora mismo y no sé si estoy. Dice, no te preocupes, no pasa nada, lo que podamos hablar y si no ya... Y entonces, bueno, pues empezamos, fue la primera vez que yo no sabía lo que era una dirección espiritual, entonces quedamos cada X tiempo hablando, y yo veía pues eso, que cada vez me rayaba más con esto. Yo pensé que era algo mío, pero es que yo lloraba de alegría, pero porque estaba súper feliz, yo hablaba con Dios y me sabía escuchado, era una cosa
nada así rara, pero que estaba muy contento, no sé cómo explicarlo. Además la gente me lo decía, joder, ¿qué te pasa, no? Y entonces me acuerdo que fui a un curso de retiro, unos ejercicios, y entonces dije, había unos folletillos de Mundo Cristiano, matrimonio o sacerdocio, ¿no? Y entonces yo hice un pequeño resumen, lo que acabo de intentar explicar en este ratito, y dije, yo no sé lo que me pasa, pero aquí hay alguien que me está llamando, porque yo vengo de Jaén, de Estados Unidos, nadie sabe lo que me ha pasado, pero Dios me acompaña este tiempo. Entonces digo, mira, yo no me puedo seguir la vida con esta duda de que Dios me llama. Yo sabía que no quería ser cura, ni tampoco pegaba nada, a mí me habían echado a varios colegios, no estudiaba, tal, digo, bueno, pero yo no puedo vivir pensando que Dios me ha llamado y que le he dicho que no, ¿no? Y entonces me planteé entrar al seminario, un primer año introductorio, en el que solo tenías que ir los sábados. Me acuerdo que hablé con don Jesús, con el párroco y tal, y el primer día que entré al seminario, pues iba con una sudadera con capucha, tapada la cabeza, mirando a los dos lados, que nadie me viera, y durante un tiempo yo decía que iba a jugar al fútbol los sábados por la mañana, cuando lo que iba era al seminario, ¿no? Y bueno, pues reconozco que una vez que me decidí, pues fue también un momento de alegría. Yo seguía con mis dudas en el fondo de que si conseguiría algún día ser sacerdote, porque lo veía imposible, pero bueno, y entonces bueno, pues llegó las Navidades y me dijo el párroco, me dice, el día de Navidad, en la misa del gallo, vamos a hacer público que estás en el seminario. Entonces yo hablé con mis padres unas semanas antes, y luego hablé con un par de amigos y luego se lo dije a mis hermanos la tarde del 24 de diciembre. Luego en la cena ya lo hice público y luego en la misa del gallo, pues ya el sacerdote el párroco lo dijo en la misa. Que me dijeron que entraba al seminario, ¿no? Entonces ya me empecé a plantear que esto iba en serio, porque en septiembre pues entraba a vivir un seminario. Entonces fueron años muy difíciles. Yo me acuerdo que, vamos, siempre diré que mi párroco fue el que me ayudaba, me llamaba por teléfono, desde el fijo, no había móviles, me escapaba, pues, a comprar un bolígrafo y me iba a la parroquia, incluso en varias veces pues iba a verle y decía, mira, yo no puedo más, esto no es para mí, porque esto, pues yo no como que no doy la talla, ¿no? Pensaba, ¿no? Y entonces bueno, pues fueron años un poquito duros de creerme que era posible que yo pudiera llegar a ser sacerdote y que era Dios el que lo quería, que no era yo el que tenía que hacer nada, ¿no? Entonces, ese chip de cambiarlo, me supongo que la gente de fuera también, pero para mí fue difícil, y luego sobre todo la paciencia de mi párroco, y bueno, también mis formadores y en el seminario, ¿no? Y la gente que me acompañaba y demás, ¿no? También pues iba por un centro de seminaristas y luego sacerdotes de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, que está vinculada al Opus Dei, y bueno, pues entre todos, pues gente que me quería y compañeros míos, pues me ayudaron muchísimo, ¿no? Para que no desistiera en creerme que Dios verdaderamente lo quería para mí, ¿no? Porque yo estaba encantado con todo menos con verme cura, porque no me lo creía, ¿no? Entonces ya hubo un año que bueno, tanto el párroco como el formador me dijeron, mira Pablo, todo el mundo lo ve menos tú. Y ahí ya tiré todo y dije, Pablo, se acabó. Se te acabó la vida, tío, y tu vida es de Dios y a morir sacerdote. Y entonces fueron los últimos años que me empecé a creer o a convencer o ya solté todo lo que me quedaba por guardar. Y entonces, bueno, pues allí me ordené y llevo ya 16 años de sacerdote. Y una maravilla, porque es que lo que digo es que es ver milagros y milagros en el sentido de que uno hace lo que puede y Dios hace maravillas. Pues en jóvenes, en adultos, matrimonios, acompañar a los enfermos, acompañar a familias que han perdido un ser querido, acompañar a gente que tiene dudas de fe, gente de otras religiones, gente que dice que no cree, que es ateo, que es agnóstico, gente con todo tipo de problemas que la sociedad no acepta, de todos los colores, gente con adicciones, gente que de cárcel, todo, pues a mí me ha ayudado muchísimo, Y a mí lo que me ha ayudado es a no juzgar y a confiar en el poder de Dios en la vida de una persona, por muy difícil que humanamente parezca, ¿no? Y ese año con mis padres, pues lógicamente les debo todo, ¿no? Porque han sido muchísimos años, gota a gota, que me han inculcado, como digo, con la oración o enseñándome a rezar, y sobre todo con su ejemplo y su testimonio, ¿no? Y bueno, les debo todo, que ahora pues también me recuerdo muchas cosas de lo que aprendí con ellos en casa y sobre todo también a mis hermanos, para luego poder ayudar a los demás. Nunca se deja de sufrir por un hijo, ¿no es verdad, Billy?
Nunca se deja Nunca. de sufrir. Sufrirá más, sufrirá menos, pero es que un hijo nunca deja de ser hijo. Y como decía un no sé quién, claro, cuando el hijo es pequeño, los problemas son pequeños. Conforme los hijos son mayores, los problemas son mayores. Y vive Dios que el tema es así. Y claro, los que están, me da igual que estén casados, hay que rezar y hay que estar preocupados. Y la mejor forma de orientar la preocupación es rezar por los que están casados para que sigan casados. Los que están solteros con edad de merecer, pues que merezcan. Los que son sacerdotes, pues que se mantengan y sean cada vez más santos. Como estamos en manos de Dios, pues ahí no hay más remedio que estar, y hay que estar preocupados siempre, que es sinónimo de estar alerta y estar rezando. No, y sobre todo yo me he dado cuenta que desde pequeños hay que escucharlos, hay que buscar la empatía, hay que no hay que, vamos a ver, insultar, culpabilizar, hacerle ver que es un problema, acogerle, darle cariño, preguntarle cómo se siente y que vea mucho interés, que no es mi sufrimiento, sino el interés por ti, por tu felicidad.